Ya, hola, hola. Esta semana, ¿qué es lo que vamos a hacer? Basados en nuestras referencias, de las cuales ya les mandaré feedback durante la semana, tenemos que lograr generar nuestro blocking, ¿ya? Es decir, nuestras poses claves distribuidas en el tiempo para tener las poses que vamos a necesitar para poder hacer el pulido y para poder representar de mejor manera la mecánica, ¿ya? Acá tengo un ejemplo, ¿ya? Donde tengo mi personaje. Si se fijan, tengo ciertas poses claves. Si se fijan, no hay animación entre medio. Nada. Vamos a trabajar con las tangentes en step. Todavía no nos tenemos que preocupar de nada, si el pie patina o si hay algún problema con alguna rotación. Todas esas cosas las vamos a ver la semana que viene en el proceso de pulido. Ahora lo que nos importa, al igual como hicimos con la entrega de las poses claves que hicimos al principio, es lograr definir y trabajar bien esas poses, generar bonitas líneas de acción, que el personaje esté ordenado, que la columna esté rotada de forma correcta, etc. Entonces lo que les voy a mostrar hoy en este video es un poco lo principal, que es cómo encontrar estas poses claves. En teoría ustedes ya tienen bastante manejo de cómo hacerlas, lo que les falta es práctica, así que igual que todos los ejercicios, hacerlo más de una vez les va a servir para lograr generar esa sensación de comodidad en el personaje que necesitamos. Pero sí es importante que veamos antes que esto, analizar un poco cómo nosotros sabemos y descubrimos o elegimos cuáles son esas poses claves que yo voy a tomar desde el video y las voy a representar y las voy a poner en el Maya. Entonces para eso subí el videito acá a una plataforma que no sé si conocen, syncsketch.com, que uno se hace una cuenta y pueden subir videos y dibujar sobre los videos y escribir comentarios, etc. Entonces vamos a revisar el video de referencia, que es el mismo que les mostré yo, que es el que utilizo para esta clase. Y vamos a ir viendo qué cosas voy viendo y ciertas normas. Yo sé que es algo que suelo decirles, pero en general es difícil como tratar de decirles todas las cosas que tienen que pensar. Así que vamos a empezar pensando de las cosas más básicas para encontrar esas poses claves, y a medida que ustedes vayan teniendo más manejo tanto de la mecánica como el conocimiento del personaje o de un bípedo en general, ustedes también pueden ir teniendo distintas consideraciones, y es bastante abierto en ese sentido, sobre todo cuando empezamos a decidir cuáles son las poses intermedias y para qué las vamos a utilizar. Pero les voy a tratar de hacer como un resumen general de las cosas principales que veo a la hora de elegir las poses claves. Entonces tengo acá mi video. Y yo lo primero que utilizo cuando quiero buscar poses claves en un salto es relativamente simple, pero a veces hay mecánicas que uno le cuesta un poquito más definir cuáles son las poses efectivamente que yo más necesito, esas poses principales que son las necesarias para representar la mecánica. Esas son las poses claves. Si yo saco una pose clave de un blocking, esa mecánica no va a funcionar. Entonces eso es un poco lo que va a ser mi primera definición. Y yo lo primero que trato de ver son los movimientos de la cadera. Empiezo a ver mi video de referencia y empiezo a ver cómo se está moviendo la cadera. Pero trato de ver los movimientos principales. Por ejemplo, yo acá al principio de mi video, si me fijo, hay un ínfimo, en estos cuadros hay un mini movimiento hacia atrás, pero muy chiquitito. Entonces yo eso por ahora no lo voy a representar como algo clave. Lo que sí voy a representar como algo clave va a ser ese primer movimiento donde baja la cadera. Entonces voy a tomar una pose, supongamos que puede ser esta misma, como punto inicial de mi cadera. El cuerpo está bastante erguido, los brazos tienen un poquito de flexión, las piernas se sienten bastante estiradas, eso es importante. Los pies apoyados en el suelo, eso vendría siendo como lo general que estoy viendo yo en esa primera pose clave. Lo primero que veo que hace es bajar la cadera. Entonces voy a buscar en esta sección cuál es el punto más bajo de la cadera, y elegir un cuadro por ahí, que yo creo que debe ser S o S. Por ejemplo, voy a tomar este cuadro donde la cadera bajó. Si vemos dónde estaba la cadera en nuestro cuadro anterior, y vemos hasta dónde está bajando ahora. Y también tratar de ver todas las cosas que acompañan el movimiento del cuerpo con esa bajada de la cadera. Obviamente va a pasar solito que la pose se va a bajar, por lo tanto las piernas se van a flexionar. Acá, por ejemplo, yo marcaría algo importante, a lo mejor que acá está pasando, es que acá el talón se está levantando.
¿Ya? Y todas esas pequeñas cosas que están pasando las voy enmarcando. Los brazos se sienten bastante extendidos hacia abajo, ¿ya? Están haciendo como ese movimiento, los brazos bajaron de ahí y probablemente después van a seguir en esa dirección hacia arriba, ¿ya? Y otra cosa que, por ejemplo, yo marcaría acá es que la vista del personaje está mirando hacia arriba, ¿ya? Entonces, ¿por qué les estoy marcando distintas cosas? Porque en conjunto con ir viendo los movimientos principales de la cadera, también voy tratando de ver qué cosas están pasando con el cuerpo, ¿no? Porque finalmente todas esas cosas yo las tengo que pasar al 3D. A mí no me sirve ir al 3D, bajar la cadera del personaje, seleccionar todo, keyframe a todo, pose clave. No, tengo que empezar a analizar qué pasa entre esta segunda pose y la primera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya vamos a ver que acá los brazos están yendo hacia atrás primero y después van para abajo, ¿no? Entonces ahí vamos a ver, pero un poquito después, porque eso podría servirme como una posición intermedia, ¿no? Pero veo que el cuerpo se está inclinando para adelante, ¿no? Si se fijan en los pies, por ejemplo, hay un pequeño movimiento que los pies como que se juntan un poquito. Hasta un poco, es como si hubiera una pequeña patinada de los pies donde se juntan un poco y de ahí van a empujar para arriba, ¿no? Pero todas esas cosas por ahora no es una pose clave, ¿no? Vamos primero con las claves. Entonces dije, por acá voy a tener mi segunda pose clave. Mi tercera pose clave probablemente va a ser esta, aunque en realidad el punto más alto de la cadera va a ser esta que está acá arriba, ¿ya? Pero ¿por qué esto sería una pose clave? Porque es como la pose donde empuja el personaje, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando hacíamos saltar el cubito o la lámpara o todos los personajes que hemos hecho saltar, ¿ya? Que ese es un cuadro clave de la mecánica del salto, ¿ya? Anticipo, estoy abajo, tengo una pausa en general, empujo el suelo y el cuadro en el que empujo es un cuadro importante. Ahora, en general, el cuadro que más nos importa es el que está en contacto con el suelo, porque ese es en el que empuja. Pero también sabemos, como animadores, que la extensión del personaje es súper importante como posición clave. Entonces, si se fijan, yo acá voy a tomar esa pose donde probablemente ya está un poquito despegado el pie del suelo y voy a utilizar esa pose como la última pose de contacto con el suelo, porque lo que quiero justamente acá es marcar esa extensión del personaje, ¿ya? Entonces el personaje, y eso me va a indicar un poco que el personaje está yendo hacia arriba, en qué dirección va, ¿ya? Ahora, otras cosas interesantes, la posición de los brazos, ¿ya? Está en una posición media rara, así que eso lo voy a marcar. La extensión de la columna, la extensión de las piernas, la punta de los pies apuntando hacia abajo, las dos patitas. Así que eso también va a ser una pose clave para mí, ¿ya? Obviamente después el punto más alto, ¿no? En este caso debe ser algo como por ahí en la cadera, donde de vuelta las piernas siguen estando estiradas, ¿no? No veo nada extraño ahí. Lo que sí veo, por ejemplo, que me gustaría marcar, ¿no? En mi animación es a lo mejor como una línea de acción. Si se fijan, hay una línea de acción que tiene como esa curvatura, entonces podría tratar de manejar eso con Norman de forma tal que eso se marque. El brazo fue hacia atrás, tiene una pequeña como curvatura también. ¿Ya? El personaje sigue mirando al punto donde quería saltar, ¿ya? Está mirando como al frente, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿ya? Por ejemplo, por acá el cuadro de contacto, que también podríamos discutir si nos sirve más ese que está un poquito más estirado o este que es el que está haciendo el contacto específicamente, ¿ya? Supongamos que ese es el cuadro que tomo, ¿ya? Con las patitas estiradas, ¿ya? Tengo más o menos la misma línea de acción que tenía antes, el brazo fue un poquito hacia adelante. Traten de ir observando todas esas cosas. Si se fijan, la vista sigue puesta en el mismo lugar. Ya, por acá es el punto más bajo de la cadera. Se fijan como esa altura llega al punto más bajo y de ahí la cadera va como hacia atrás. Así que ese probablemente como por ahí podría ser un cuadro clave, ¿ya? Pies flexionados, ¿ya? Acá también podría marcar que acá también se está despegando ese talón. Tengo una pequeña diferencia. Algo que me gusta de esta pose es que se marca súper claramente como una línea de acción así. Entonces me gustaría acentuar eso, ¿ya? Y acá acabo de mencionar una palabra muy clave que es acentuar, ¿ya? Que finalmente, como lo hicimos con las poses, también hay que interpretar la pose, ¿ya? No necesariamente nuestro personaje va a poder hacer exactamente la misma pose que hacemos nosotros, porque tenemos una carne distinta, un volumen distinto de que puede tener nuestro personaje en 3D. Entonces lo importante es que nuestro personaje se sienta en esta posición, ¿ya? Y probablemente empujar un poquito en el 3D, exagerar todas las poses. Cuando estás tirado acá en el video, los tiro más en el 3D. Cuando se agacha en el video, lo agacho más en el 3D. Tratar de ser un poquito más extremo en el posicionamiento de las partes del cuerpo.
¿Ya? Y después de eso lleva la cadera para atrás, ¿ya? Acá justo empieza a mover el pie, así que justo antes de que empiece a mover el pie, probablemente esto yo lo consideraría otra pose clave, ¿ya? Algo que me puedo llevar. Se fijan acá, este pie está como perfectamente perpendicular con respecto al suelo, que puede servirme como indicador de dónde debería estar la cadera para generar ese equilibrio. Este pie todavía está posicionado completamente en el suelo también. Sigo teniendo súper marcada esa línea de acción, así que eso también lo voy a querer interpretar. ¿Ya? El brazo está como metidito para adentro, ¿ya? Y en este caso la vista, por ejemplo, está mirando hacia abajo, ¿ya? Y ahí puedo seguir para adelante, a lo mejor ese punto donde pone ese pie atrás. Otra cosa que se usa harto también, aparte de la posición de la cadera, ¿ya? Es también ir viendo los movimientos de los pies, generalmente nos marcan una pose clave. Si lo pensamos, nosotros ya hicimos el ciclo de caminata, así que ya sabemos, un pie adelante, eso va a ser una pose, cuando el otro pie está adelante, está otra. Así que también es algo que se utiliza mucho, ¿ya? Entonces a lo mejor ahí cuando llega el pie, acá ya tengo el personaje, ¿ya? Completamente erguido, ¿ya? Y a lo mejor acá pega la última mirada al lugar a donde saltó, ¿ya? Entonces esas vendrían siendo a grosso modo mis posiciones claves, ¿ya? Las posiciones esenciales, ¿ya? Sobre todo la gracia obviamente va a estar en la sección del salto mismo, ¿ya? No, lo que hagan después del salto ojalá no sea mucho para que no pierdan mucho tiempo si es que se van caminando para atrás o para adelante y no tener que hacer demasiado trabajo con eso, porque lo que queremos concentrarnos es justamente el salto mismo, ¿ya? Esto es lo más importante, ¿ya? Esto yo les recomiendo que ojalá lo puedan hacer 2 o 3 veces, ¿ya? Desde cero, ¿ya? Porque van a ver que se van a acostumbrar a posicionar mejor al personaje. Es súper importante porque con esto vamos a robarnos las poses intermedias, ¿ya? Desde acá vamos a sacar las poses intermedias y eso es algo que también les quiero mostrar. Lo voy a hacer en un videito aparte para tenerlo seccionado como siempre y que quede lo más claro posible, ¿ya? Pero esto es lo más importante. Otra cosa clave a la hora de tomar estas poses y llevarlas al 3D es saber en qué cuadro quiero tener estas poses. Para eso yo les recomiendo, acá voy a abrir simplemente el video de QuickTime y les voy a mostrar. Vamos a olvidarnos un poquito de esto, ¿ya? Y en el QuickTime, acá abajo donde está el tiempo, ustedes también pueden decirles que les muestre el número de frame, ¿ya? Entonces yo generalmente lo que hago cuando hago este mismo ejercicio que les estaba mostrando, de ir viendo el video y decidir cuáles son las poses claves, por ejemplo, pueden hacer un pequeño... ¿Está saliendo en pantalla esto? Sí, perfecto. Entonces, por ejemplo, no sé, cuadro 0, pose inicial. ¿Ya? Después voy a tener cuando bajaba, dije, ¿ya? Que iba a ser como, por ejemplo, por ahí. ¿Ya? Entonces, cuadro 22. Entonces me pongo acá. 22. No sé. Anticipación. Después voy a tener cuando empuja el suelo, ¿ya? Entonces ese es el cuadro 30. 30, empuje, ¿ya? Y así puedo ir marcando cuáles son mis cuadros claves, pero en el tiempo, ¿ya? Cuadro 36, ¿ya? No sé, punto más alto. A lo mejor no es necesario que le pongan una descripción en cada cuadro, pero sí que tengan este pequeño borrador, porque con eso van a poder hacer varias cosas. Primero es que cuando estén pasando esto a Maya, van a poder ir haciendo las poses en esos cuadros, en el 10, en el 30, no sé, por ejemplo en el 48, en el 58, van poniendo los cuadros en el mismo lugar. Y otra cosa súper importante es que a veces, no sé, por ejemplo, estoy viendo esta pose, por ejemplo, y digo, ¿sabes qué? Se ve raro los brazos. Ya, cuadro 48, yo puedo ir al video, que en mi caso no va a calzar porque yo ya cambié el timing de eso, ¿ya? Entonces se fijan, el cuadro 48 acá no tiene nada que ver. Pero cuando uno está empezando a hacer el blocking, ¿ya? Yo puedo ir a ese cuadro 48, que probablemente en mi caso era como algo así, y volver a ver esa pose y decir, a ver, ¿está funcionando esto así? No, ¿sabes qué? En realidad las patitas están un poco más separadas y esta se siente más extendida, entonces vengo para acá y voy a poner esa patita un poco más adelante. Pucha, pero estoy perdiendo esa curvatura que tenía, no, ¿sabes qué? Entonces la voy a poner un poquito más para atrás, pero no tanto como estaba antes. Y ahí empiezo a tomar ciertas decisiones para ir puliendo la pose. Es como poder tener acceso a esa imagen, como cuando hicimos la tarea de las poses claves, ¿ya? Eso es súper importante, porque si no es fácil de repente referenciarme en esta pose, pero seguir trabajando, y cuando vengo a ver otra cosa, en vez de referenciarme en esa, me estoy referenciando en esta, y después me estoy referenciando en esa,
y estoy todo el rato como saltando de una pose a otra, y a veces cuando uno quiere comprobar algún movimiento, alguna pisada, alguna cosa extraña de repente que está pasando en los pies, por ejemplo acá, ¿ya? Que hace ese pequeño movimiento al principio, ¿ya? Entonces de verdad estaba haciendo eso, entonces puedo venir, ver mi pose en malla y ver la pose que estoy copiando. Y lo otro es súper importante es que a través de eso, que por eso acá a mí no me calza, porque esto es una fase inicial, yo me robo el timing del video. Entonces ya tengo un aproximado del timing en el que quiero que funcione mi animación. Después, obviamente, nosotros vamos a cambiar eso y podemos hacer que la pausa sea más grande, que el tiempo que está en el aire sea más largo porque quiero pausarlo en el aire, o quiero hacer que el salto sea un poco más alto, entonces quiero que se mueva un poco más lento y después acelere. Obviamente voy a ir aplicando los principios de animación tal cual como hacíamos en nuestras primeras clases con el cubito, por ejemplo, que usábamos 4 cuadros para todo, y después fuimos aprendiendo que podíamos hacer 10 cuadros de pausa, 12 cuadros de pausa en el aire, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso súper importante, porque de esa forma nosotros podemos tener algo mucho más calculado de lo que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, eso van a ser nuestras poses claves, y ahora les voy a mostrar que voy a continuar desde acá mismo, pero para que quede en 2 videitos separados y tengamos cómo hacer y qué ver en nuestras posiciones intermedias.